Hola a todos, feliz año 2026. Soy Deyanira Caballero y quiero compartir con ustedes esta cápsula de evangelización. De qué manera puedo transmitir a los demás, es decir, a ti, aprendiendo, meditando, reflexionando. Y yo creo que llegó el día, llegó el momento de compartirlo y qué mejor que el día de hoy, iniciar este 2026 en manos de Mamá María. Hoy la Iglesia Católica celebra la maternidad de María. María, Madre de Dios. Y qué mejor forma para que tú y yo reflexionemos sobre ese hágase maravilloso que cambió y transformó la historia de la humanidad. En el Nuevo Testamento se evidencia la existencia de esa nueva creación, ese nuevo hágase, ese nuevo sí, queda evidenciado en la Virgen María. Es en el momento en que el ángel fue enviado a Nazaret, a una aldea de Galilea, donde una virgen llamada María quedó muy impresionada ante las palabras del ángel que le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Has hallado gracia ante Dios. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y Dios Todopoderoso lo llamará Hijo suyo. El Señor lo hará rey y lo pondrá en el trono de David, su padre, y reinará por siempre sobre el pueblo de Israel. Su reinado no tendrá fin. Y dijo entonces María al ángel, que cómo iba a ocurrir eso, porque ella, aunque estaba casada con José, ella no tenía ningún tipo de relación con él. Cuando el ángel le anuncia a María que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo la cubriría con su sombra, en el momento en que ella le dice al ángel: hágase en mí según tu palabra, en ese mismo momento Dios se encarna en su vientre, entra en nuestro tiempo, entra en nuestro espacio como seres humanos. Y es a través de María que Él recibe esa humanidad. Dios quiso que una criatura participara en ese plan de redención que tenía para nosotros. En ese plan B, cuando María acepta ese plan que Dios tenía para ella, María dice: sí, hágase en mí según tu palabra. Ese fiat de María, ese sí que transformó la humanidad entera. Ella, en su libertad como criatura, decidió aceptar la voluntad de Dios. Ella dijo sí a ese plan que Dios tenía para nosotros. Ella fue partícipe de ese plan de redención desde un principio. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo la cubre con su sombra y encarna al Hijo de Dios en su vientre. Es a través de María que Dios recibe esa humanidad. Él entra en nuestro espacio, en nuestro tiempo, porque Él se quiso ser humano como nosotros, para enseñarnos el amor de Dios, para enseñarnos a vivir en ese amor. Y es en ese momento que María queda impregnada con esa gracia divina de Dios, y es el Espíritu Santo que habita en ella. Y como nosotros, cuando le decimos sí, cuando nosotros pronunciamos ese hágase en mí, Señor, tu palabra, cómo nos transforma y nos cambia, porque eres tú quien tienes que abrir tu corazón. Tienes que tener esa apertura para que ese hágase se haga en tu vida. Si nosotros analizamos un poquito las Escrituras y vemos cómo ese Espíritu Santo que habitó en María, cómo irradia en los demás, porque cuando nos acercamos a nuestra Madre, cuando pedimos su intercesión, es su Espíritu Santo que inunda todo, inunda tu vida, tu corazón, e irradias de alguna manera el Espíritu que habita en ella. Lo hizo cuando salió presurosa después de ese anuncio del ángel a visitar a su prima Isabel. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó cuando María llegó a casa de Zacarías y de alguna manera saluda a Isabel? El Evangelio nos cuenta, según Lucas, que la criatura que estaba en el vientre de Isabel saltó de alegría al oír la voz de María. Y se inunda ella misma de ese Espíritu Santo que irradiaba de María. ¿Qué pasa en otro pasaje bíblico cuando María y José van al templo a presentar al niño? El Espíritu Santo también inunda a Simeón y él proclama de alguna manera lo que le ocurriría a ese niño, porque el Espíritu Santo le había prometido a él también que vería antes de morir al Hijo de Dios, ese Mesías que todos estaban esperando. Ahí también en el templo estaba una viuda llamada Ana. ¿Y qué pasó con Ana? También el Espíritu Santo desbordó en ella y empezó a proclamar y hablar de Dios a todos. Con esto quiero que entendamos que solo a través del Espíritu Santo podemos recibir esa gracia que viene de Dios. ¿Qué debemos imitar de María? Ella obedece, ella acepta la voluntad de Dios y se deja inundar por el Espíritu Santo. Entonces hoy la invitación es a eso. Déjate tocar por el Espíritu Santo que habita en María y pídele a la Teotocos, a la Madre de Dios, que interceda por ti, que interceda por tu familia, que sea ella la intercesora ante Dios de todas aquellas cosas que hoy te perturban, que te inquieten, o simplemente que ella sea la intercesora de esas bendiciones y alabanza que le quieras regalar a Dios en este inicio de año. Seguiremos hablando de María, de sus virtudes, de esas que debemos imitar, no solo como madre, sino como mujeres de Dios. Nos vemos en la próxima entrega.
Dios dijo, hágase la luz en medio de la oscuridad y la luz se hizo. Ahí fue ese primer hágase maravilloso de la creación de Dios. Y lo vemos en el Génesis, en el primer capítulo. Y en el Nuevo Testamento aparece nuevamente esa segunda creación, ese hágase maravilloso, ese fiat de María, esa criatura amada y de alguna manera podemos decir la primera criatura que formó parte de ese plan de redención que Dios Padre tenía para toda la humanidad. Y cuando ella dijo, sí, hágase, cuando le dijo al ángel, sí, hágase en mí según tu palabra. Eso también lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, en el versículo 38. ¿Y qué significó ese hágase? Ese hágase permitió que Dios irrumpiera en el tiempo del hombre, en nuestro tiempo y en nuestra condición humana. Dios se valió de María para que ella engendrara en su vientre a su Hijo amado. Y de esa manera Jesús formara parte de esa humanidad donde su humanidad procedía de la Virgen María y su divinidad de Dios Padre.